Cuando nosotros tenemos una variable aleatoria, tenemos un cierto suceso físico que vamos a modelar como una variable aleatoria, y este suceso ocurre en diferentes pasos, uno después del otro, se dice que tenemos un proceso aleatorio. Es decir, este proceso aleatorio está dado por una cierta secuencia de pasos que ocurren, y la descripción de ellos se hace en términos de unas probabilidades conjuntas que vamos a definir. Entonces, si nosotros llamamos a y de t un proceso aleatorio, entonces esta función y de t no depende de manera completamente definida de una variable independiente t. Por ejemplo, puede ser el tiempo. Si nosotros realizamos varias observaciones, entonces diferentes funciones y de t vamos a obtener. No siempre nos va a dar las mismas funciones y de t, dado que tenemos una variable aleatoria que define este proceso. Entonces, de esta manera, solamente unas ciertas distribuciones de probabilidad pueden ser directamente observadas. Nosotros, en vez de decir que podemos predecir con exactitud los valores que vamos a observar, lo que sí podemos predecir con exactitud son unas distribuciones de probabilidad. Entonces, vamos a definir estas distribuciones de probabilidad en estos términos. Entonces, la función de probabilidad 1 es la probabilidad de encontrar a la variable aleatoria del proceso y en el rango entre y más delta de y en el tiempo t. A veces nos interesa saber qué ocurre en un tiempo después, ¿sí? Si ha ocurrido un evento antes. Entonces a esa probabilidad la llamamos probabilidad conjunta, W2. W2 es la probabilidad conjunta de que, habiendo estado la variable y, habiendo tomado el valor de y1 en el tiempo 1, la variable en el tiempo 2 va a estar en el rango y2, y2 más de y2. De esa misma forma podemos definir las probabilidades conjuntas de orden superior. Por ejemplo, la tercera. Esa sería una probabilidad conjunta de encontrar tres valores de y. Entonces el primero va a caer en el rango de y1, el segundo en el rango de y2 y el tercero en el rango de y3, en los tiempos respectivos T1, T2, T3. De forma general se puede definir para un proceso aleatorio la probabilidad enésima, ¿sí? Estas probabilidades cumplen con unas propiedades, y estas propiedades son que estas probabilidades son mayores o iguales que 0. La otra probabilidad es que esta probabilidad Wn para n intervalos de tiempo es una función sistemática del conjunto de variables y t para los diferentes tiempos, lo cual nos permite a nosotros ver cómo podríamos calcular para una cierta cantidad. Entonces supongamos que nosotros conocemos la función enésima. Si nosotros quisiéramos calcular con la función enésima cuál es la probabilidad, no para los n pasos, por ejemplo, si n vale 100, yo quiero calcular la probabilidad para los 20 primeros, entonces yo integro en el paso 21 al 100. Entonces, esa probabilidad késima, si las tomamos de la 1 a la k, entonces va a ser igual a integrar esta probabilidad que contiene todos los pasos que me interesan en los intervalos que están por fuera de que me interesa, en este caso k más 1 hasta n. Esto es muy importante porque a partir de esto vamos a definir los procesos markovianos, a partir de eso vamos a definir la ecuación de Smoluchowski y con esto vamos a escribir el movimiento browniano. Pero vamos paso a paso. Ahora bien, vamos a definir tres procesos importantes. Primero un proceso estacionario. Entonces, un proceso aleatorio se define como estacionario si el fenómeno físico que lo causa permanece invariante en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una moneda, yo puedo pensar que ese proceso puede considerarse como estacionario si la probabilidad de lanzar la moneda siempre permanece siendo un medio. Entonces, como no cambia la probabilidad del lanzamiento, yo podría considerar ese proceso como un proceso estacionario. Por otro lado, estos procesos que me interesa estudiar ahora, vamos a clasificarlos en tres tipos de procesos. Uno, lo que llamaremos un proceso aleatorio puro. En el caso de tener un proceso aleatorio puro, no vamos a tener ninguna correlación entre un evento y el otro, de tal forma que cada evento va a estar completamente
va a ser estadísticamente independiente del otro, y una probabilidad conjunta la escribiré en términos de una probabilidad de un solo valor, dado que no hay correlación entre las probabilidades. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad omega n, pues sería el producto de todas probabilidades de una sola, dado que no hay correlación entre las diferentes probabilidades. Si tengo un proceso markoviano, o también conocido como proceso de Markov, este es un proceso que no tiene memoria, solamente depende del valor presente en el instante presente, no tiene memoria de los eventos muy anteriores. Entonces yo puedo definir ese proceso de Markov con una probabilidad W2 que tiene en cuenta exactamente el evento presente y un suceso inmediatamente anterior, pero no conserva memoria de todo lo que venía antes de esos procesos. Los procesos que no cumplen con esta característica, ni es un proceso aleatorio puro, ni es un proceso markoviano, se conocen como procesos no markovianos. Otra cosa importante aquí que tenemos que tener en cuenta es cómo definir para estos procesos markovianos estas probabilidades. Entonces, si tenemos una cierta variable aleatoria, y, que describe un proceso de Markov, entonces la probabilidad que esta variable y tome valores en un intervalo entre y1 y y más de 1 va a estar dada por la probabilidad, como lo habíamos visto, W1, porque es solamente un intervalo. Y si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que se encuentre en otro cierto valor, entonces esa probabilidad de que habiendo estado en la posición, que habiendo tomado el valor y1 en el tiempo 1, tome ahora el valor y2 en el tiempo 2, esa probabilidad la vamos a encontrar por medio de esta expresión. Es decir, sería el producto de la probabilidad en el primer valor multiplicado por esta probabilidad condicionada de que habiendo estado en y1 t1 en el tiempo 1, ahora esté en y2 tiempo t2, donde esta probabilidad va a cumplir con la condición que sea mayor que 1 y va a estar normalizada. Y además de eso, si yo integro esta probabilidad de aquí en todos los posibles valores de y1, es decir, considero todos los posibles puntos de partida, eso me debe dar la probabilidad de y1. Esto sale de las propiedades de las probabilidades conjuntas.